Digo, no se me asuste lo que le voy a decir, más los que me conocen saben que es un tema que me encanta hablar, me fascina hablar de este tema y todas las implicaciones que esto tiene. Así que les voy a hablar de lenguaje inclusivo. ¿Perdón? ¿De qué se ríen? No sé qué tiene de gracioso. Justamente si hay algo que no tiene, no, puede ser, sí, puede ser que sí. No es nada gracioso el tema, pero bastante gracioso el lenguaje inclusivo, ¿no? Que gracias a Dios últimamente medio como que ya está empezando a desaparecer y Dios quiera que ponga un manto de cordura y de inteligencia sobre el país entero y que desaparezca definitivamente. Recuerdo hace algunos años, no sé cuántos, pero creo que fue antes de la pandemia, alguien que me decía, no, te tenés que acostumbrar, aunque vos no te guste, me decía alguien, aunque vos no te guste, te vas a tener que acostumbrar porque son cambios que vienen para quedarse, así que o te adaptás o te pasa por encima, me dijeron a mí, o te adaptás o te pasa por encima, y le diría a esa persona, ¿y dónde está tu lenguaje inclusivo ahora, en el nombre de Jesús? Porque las cosas forzadas, en ningún sentido, en ningún área, las cosas forzadas no prosperan, no avanzan, no crecen. Pero específicamente sobre este tema, en serio, respecto al lenguaje inclusivo, que póngale en general, no sé, digo por decir, 10 años, capaz que más, capaz que menos, no lo sé, empezó esa onda, ¿no? Hablando de la inclusión, de empezar a alterar el idioma, para que supuestamente de esa manera, alterando el idioma, se incluía a más personas. Recuerdo que siempre decía en aquella época, cuando empezó el famoso niños y niñas, o todos y todas y todo eso, y lo sigo sosteniendo, que no es inclusivo o incluyente, sino que para mí al contrario es excluyente, porque hablar de esa manera marca las diferencias, entonces separa los grupos, que así es lo que pasó. Al principio de todo, si usted se acuerda, la onda empezó con las arrobas. Empezó a aparecer en los textos escritos, incluso en la gráfica por todos lados, empezó a aparecer, por ejemplo, el niñe arroba s, ¿no? O el tot arroba y así todo lo demás, que es imposible de pronunciar. ¿Cómo se pronuncia? Arroba no se puede pronunciar. Entonces, alguno se dio cuenta en un momento y dijo, no se puede pronunciar, vamos a meterle algo que más o menos marque y que sea lo mismo, que sea también igual de inclusivo. Y le encajaron la X. No sé a quién se le ocurrió que una X se puede pronunciar más que x, una cosa así. Entonces, salimos del arroba y nos fuimos al niñix, que parece, no sé, parece el nombre de un marciano, una cosa así, niñix. Lo mismo, otros se habrán dado cuenta que era impronunciable y ahí apareció, y esa fue la que amenazó que parecía venir a quedarse, ahí apareció la famosa E, que de golpe todos hablábamos francés, todos usábamos la E para todo, le metimos la E a todos lados. Entonces ya no era solamente ninix, sino que ahora era niñez, y con todas las variantes según las palabras que se usaran, o todo ese sentido, o como algunos encima que lo hacían más completo, ¿no? Que iba en contra de su propia idea. Niños, niñas y niñes. O sea, peor todavía, era una cosa que no tiene sentido ni se dan cuenta de lo que estaban poniendo. Bueno, la cuestión es que en esa, y me voy a permitir una licencia poética en latín que le voy a decir, que en esa carrera ideológica estupidizante en la que nos quisieron meter, también se empezaron a alterar algunas fechas y celebraciones dentro de la misma cuestión del lenguaje inclusivo, o de la inclusión, o de la igualdad de género y bla, 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 todo eso. Por ejemplo, el Día del Padre desapareció. Seguía estando, pero ya ni se le daba ni 5 de importancia. El Día de la Madre no desapareció, pero se le cambió el nombre. El Día de la Madre todavía algunos lo siguen mencionando como el Día de la Familia y algunas otras cosas más, ¿no? Las fechas históricas que no las voy a nombrar, pero también cambios total de sentido. Y volviendo al tema de niños, desapareció el Día del Niño. ¿Y cómo se llamó? Bueno, ahí está, ¿ves? Dijeron dos cosas distintas, porque tan ilógico era la cosa que ni siquiera se ponían, porque no nos poníamos, se ponían de acuerdo. En algunos lados o algunas personas decían Día de las Infancias y por otro decían Día de las Niñeces. Y todavía hasta hace poco, cada tanto escucho una burrada de esa, ¿no? Sobre el Día de las Niñeces. Y bueno, repito, cosas que querían o pretendían venir a implantarse, pero que no prosperaron
y quedaron ahí. Lo feo es que si usted mira, por ejemplo, algún calendario oficial, todavía figuran esos nombres raros. Espero que durante este año se vayan cambiando. Ahora, ¿qué son las niñeces? ¿Qué es niñeces? Esta gente que hizo todos estos inventos extraños, que pensaban que inventaban palabras o qué sé yo, ellos no sabían, como muchas otras cosas que tampoco saben, no sabían que la palabra niñeces existe de verdad. O sea, la metieron para usarla ahí como hablando de esa diferencia o diversidad, pero en realidad era una palabra que ya existía, capaz que no era de un uso muy, muy cotidiano, muy normal, pero existe la palabra. Niñeces no es una palabra que define la variedad de géneros, si es que existiera dentro de toda la gama de diversidades de género. Entonces estamos incluyendo a todes. Como me tildé porque escuché ayer a alguien que estaba diciendo que tenían que salir a defender a la niñez trans. Yo digo, eso me hizo, en la cabeza me quedó un cortocircuito. Digo, ¿cómo niñez trans? Ya estamos más complicados que... No lo pude terminar de procesar, pero bueno, vuelvo a esta idea. No se trata de incluir a toda la gama de distintas diversidades, de distintos supuestos, distintos géneros, sino que niñeces es una expresión del español que lo que hace es apunta o invoca a aquellas cosas que hacen los niños, a la forma de hablar, a los comportamientos, a las costumbres, no sé, a veces los berrinches, puede ser las creencias, las ideas. Esos son las niñeces. En un lenguaje, en un español más culto, las niñeces están hablando de aquella época en la que fuiste niño. Y entonces te lleva en la época hacia atrás a ver cómo fueron tus niñeces, cómo viviste esas distintas épocas. Eso ya no se usa, desapareció por completo. Y acompañando a niñeces, acompañando la palabra niñeces, también existía y existe otra que sí es un poquito más habitual y que es niñerías. Esa sí se sigue utilizando en un tonito un poquito más peyorativo, despectivo, porque una niñería es cuando alguien le dice a otro que está haciendo niñerías, diciéndole, che, viejo, ya estás grande para estar haciendo esa burrada que estás haciendo, no estés o no andes en niñerías. Por lo tanto, a pesar de lo que se quiso hacer y con el esfuerzo, qué sé yo, niñeces siguen existiendo y lo que hace las niñeces es definir un comportamiento, una actitud, una forma de pensar, una forma de vivir, un hábito, algo que un chico hace, sea del género que sea. En definitiva, cuando estaba con esta idea y con algo que Dios me habló ayer a este respecto, eso me hizo pensar, entre las palabras niñeces y niñerías, me hizo pensar que esto clave es lo que el Señor me habló primero, lo primero que se me habló, que la esencia de una persona se define por la acción. Se lo digo al revés, la acción define la esencia. Es un tema que hablamos muchas veces, pero acá me vino inmediatamente, me cayó en la cabeza cuando estaba pensando sobre esto. ¿Qué significa que la acción define la esencia? Que las cosas que vos haces, cómo te comportás, cómo hablas, qué sé yo, las decisiones que tomás, en definitiva y básicamente, esas cosas hablan de quién sos. Que tal vez vos podés tener, no sé, podrás querer disimular o podrás tomar mandarte la parte o podrás querer cubrir algún acto con algo, podrás hacerte querer ver como lo que no sos, hablando ya que estamos del lenguaje inclusivo, entonces haces algo que no es lo que sos, pero lo que sos no se puede obviar, lo que sos no se puede esconder, lo que sos no se puede evitar. Hoy estábamos hablando con un joven sobre cuestiones más relativas a lo que tiene que ver con consejería. Ahora me doy cuenta de esto que tenía que ver con esta misma idea. Hablando sobre un tema que tiene que ver con lo matrimonial o las relaciones entre personas. No solo matrimonial, sino las relaciones entre personas. Y es aquella idea que alguna vez creo que hablamos con la pastora en la reunión de matrimonios. Siempre en una relación de pareja o una relación póngale de trabajo, donde hay dos personas que tienen que estar juntas, hay un proceso de roce, hay un proceso donde tienen que ir aprendiendo a convivir. La convivencia no es nada fácil. Son dos personas distintas que tienen que empezar a
dejar de lado algunas cosas suyas para permitirle que las cosas del otro entren en su lugar. Nos empiezan a invadir el terreno, nos empiezan a querer cambiar las ideas. Hay un montón de cosas que se cambia, se puede. No lo estoy diciendo para que se asuste y no se case si está pensando eso. No, se puede. Es un proceso más al que nos enfrentamos y que es buenísimo, porque a medida de eso uno va creciendo. A veces pasan años y seguimos puliendo, seguimos creciendo. Y es buenísimo, porque si no sería muy aburrido el hecho de que conocer ya a la persona que tenés al lado de pe a pa, de pies a cabeza, y que no tenga nada nuevo. Incluso a veces puedo decirle, hasta es buenísimo tener una discusión por una tontería de cosas que siguen mostrando la individualidad de cada uno. Entonces, en eso que tiene que ver con la relación de pareja, con el cambio entre unos y otros, cuando alguien dice o se le anima que cambie a favor de la relación, entonces la persona, él o ella, no importa quién, es indistinto, también en relaciones que sean laborales, por ejemplo, yo decido cambiar por el otro. Entonces me esfuerzo a cambiar, empiezo a hacer lo que quiere, empiezo a hacer lo que le gusta, empiezo a hacer lo que me exige, empiezo a hacer lo que espera, qué sé yo. Cambio el eje de mi vida y paso a vivir en función del otro o de la otra, estoy usando genérico, ¿no? Paso a vivir en función de la otra persona. Es un cambio que en realidad no es un cambio genuino, porque cuando pase algo, haya un conflicto o haya una separación, inmediatamente en el mismo instante, o una discusión, tal vez sin llegar a la separación, en el mismo instante que eso apareció, que apareció la discusión, vuelve a salir lo que uno era. Porque el cambio era solamente a favor de ir conciliando, pero no es genuino. ¿A qué voy con esto? Esto tómelo como consejo. Uno nunca tiene que cambiar por el otro. Uno tiene que cambiar por uno mismo. Porque al cambiar por mí mismo, yo deseo cambiar X cosa de mí, entonces beneficio a la relación. Y los dos, ambos somos bendecidos. Pero si lo hago solamente por el otro, sin estar de acuerdo, no prospera, no avanza, no da resultado, no tiene fruto. Uno no puede negar lo que es. Lo que uno es en algún momento siempre sale a la luz, sale adelante, se va a ver visible. Es más, la Biblia habla mucho al respecto de eso y creo que me anoté algunos versículos como para decirle sobre eso, que lo tengo por aquí, por acá, por allá, por otro lado. Acá está. Mire, por ejemplo, Proverbios 20:11. Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. La manera en que se comporta, la actitud que tiene, muestra qué es lo que tiene en su interior. Muestra hacia dónde se va a dirigir. Más o menos, si sos padre de más de un hijo, ya sabés que le empezás a ver cuál va a ser su forma, su manera. Empieza a mostrarle el hacha cada tanto, en la forma en que te responde, en las cosas que hace, si se pelea con un hermano, qué actitud toma, qué sé yo. Es más, hasta de un perro se puede dar cuenta cómo va a ser el carácter, el comportamiento del animal por las cosas que empieza a hacer. El niño, por sus actos, por sus hechos, empieza a mostrar quién es. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Uno es lo que uno piensa. Uno muestra lo que uno piensa. Uno es una ideología. Por eso es tan importante decidir qué ideología cree y sigue. Es tan importante decidir debajo de quién se coloca, porque en definitiva lo que cree es lo que va a hacer. Y eso me lleva a otra cosa, a un consejo que también muchas veces he dado respecto a este versículo. Como es su pensamiento en su corazón, así es él. Entonces, algunos me van a enojar capaz. No confíe en una persona desconfiada. Porque si la persona es desconfiada, es porque no es confiable. Así sencillito. ¿O quiere otra cosa? ¿Seguimos alimentando, metiendo púa en las parejas? Tendría que ser para matrimonio. Ya voy, Porque empiezo a soldar, me empieza a subir la temperatura. Y sí, es así. No se, a ver, ¿cuál es la mejor palabra que puedo utilizar? No se asocie, no se relacione con personas celosas. Porque al margen de que va a ser una relación tóxica, enfermiza, que alguno va a terminar pata para arriba, al margen de eso, la persona celosa, me voy a meter en problemas, me estoy metiendo en problemas. Las risas que hay, yo no sé si son risas picaronas o malvadas directamente. La persona celosa
hablan solos mejor, así yo no tengo nada que ver. La persona celosa no es digna, al mismo como el desconfiado, tampoco es digno de confianza. Porque en definitiva es el que piensa, uy, ¿en qué lío me estoy metiendo yo? Yo tengo que hablar de un lenguaje inclusivo, no de esto. La persona celosa es el que piensa que el otro está haciendo lo que yo podría hacer. Aunque el otro capaz que ni se le ocurrió en hacerlo. Ni se le pasó por la cabeza. Pero, ajá, ¿y por qué? Ajá, y porque yo podría haber hecho eso. Entonces, tenga cuidado con esa clase de gente. Así como es el hombre en su corazón, y no es solamente cuestión de hombre, ¿eh? Hombras también encajan en esto. Así como es el hombre en su corazón, así es él. Pero tengo uno más todavía. 27:19, también Proverbios. El agua refleja el rostro, el corazón refleja la persona. Es lo mismo que lo anterior. Así como el agua refleja el rostro, lo que vos sentís, lo que vos pensás, lo que vos sos, refleja tu personalidad. Uno aprende más, conoce más a una persona viéndolo hacer antes que escuchándolo hablar. Porque a mí me aparece ese viejo refrán que dice: el ruido de tus obras no me deja escuchar el sonido de tus palabras. Habla más fuerte lo que uno hace que lo que uno dice. Entonces, por eso dije, creo que fue el sábado o el domingo, sé que alguno se asustó, que a mí me encanta mirar a la gente y analizar. Miro actitudes, miro comportamientos, miro cómo se mueven en tal o cual lugar, miro cómo se mueven durante la reunión, porque de acá se ve todo, absolutamente todo. Veo hasta la puerta del coso del municipio enfrente, todo así completo. Capaz que no reconozco mucho las caras cuando está oscuro, pero veo todo. Entonces, eso me puede llevar a cómo es la persona exactamente en su corazón. O, en definitiva, para ir a otro texto un poco más popular, más común, por sus frutos los conocerás. Uno hace lo que está dentro de su interior. Por eso, una vez más le digo, es tan importante definir qué creo, dónde estoy, y también definir, entender quién soy. Es importante reconocer quién soy. Porque cuando yo sé, por ejemplo, vamos a hablar de cosas muy básicas o simples de entender, no básicas. Si yo sé que soy cristiano, tengo que actuar como un seguidor de Cristo. Cristiano significa seguidor de Cristo. Si yo sé que soy creyente, lo que tengo que actuar es como alguien que cree, no como el que duda. Si yo sé o digo de mí o pienso de mí que soy ganador, vencedor, victorioso, la palabra que más le guste, tengo que actuar como si fuera justamente eso, y voy a actuar de esa manera. Ahora, al mismo tiempo, si yo pienso, yo sé, yo digo, por lo tanto sé que soy un perdedor, que siempre me va mal, que nunca me alcanza 5 pal peso, porque pal peso tiene más efecto que para el peso. Puedes decir 5 pal peso pega más, llega más. Si vos estás en esa, la realidad es, y no por una cuestión solamente de bendición o maldición, la realidad es que así como pensás, así te vas a comportar, y eso va a pasar. Es necesario que definas quién sos. Y al mismo tiempo, damos vuelta a la hoja, es necesario que observes tus acciones. Ojo, capaz que parece muy tonto decirle que observes que uno no sabe lo que hace, y a veces no. A veces el otro se da más cuenta de lo que yo hago porque yo lo hago por forma mecánica. Entonces, observar lo que hago, qué decisiones tomo ante algunas situaciones, qué reacciones tengo ante algo que pase, qué cosas digo o qué no digo, cómo me comporto, cómo me siento. Podría darle un abanico, infinidad de situaciones distintas, pero no me quiero quedar en ese punto, quiero avanzar hacia otro tema dentro de esto. Porque al ver, aprender cómo actúo, estoy haciendo una radiografía de mi alma, de mi mente, sé quién soy en realidad. Entonces, cuando sé quién soy en realidad, puedo trabajar para corregir, para mejorar, para hacer lo que tenga que hacer en mi vida. Porque muchas veces no sabemos quiénes somos. O muchas veces nos creemos más allá, más arriba, más alto de lo que somos. Y muchas veces nos creemos más abajo, muy por debajo de quién somos. Es importante saber quiénes somos. La acción define la esencia.
Lo que hacemos revela lo que somos. Cómo yo me comporto en la vida dice también a largo plazo, por eso muchas veces cuando hablo acerca del carácter formativo de la iglesia, las cosas que nosotros hacemos en la vida, cómo actuamos, nos muestra lo que aprendimos, de qué estamos hechos, cómo hemos sido formados. Siempre tengan en cuenta, y ya que estoy hablando de niñeces, le hablo acerca de los niños, siempre tengan en cuenta, papá o maestro, si hubiera en ese caso, que estamos formando a los adultos de la siguiente generación. Y como decía la semana pasada, que la iglesia tiene la responsabilidad de formar al cristiano y a la persona de la siguiente y actual y siguiente generación, de esta y la siguiente generación, para ser parte, para involucrarse, para generar un cambio en el mundo donde estamos. Capaz que no le damos importancia, solamente vemos la situación de hoy y después nos agarramos la cabeza. Es muy fácil darse cuenta. Así como le dije, qué bueno es ver lo que hago para saber qué tengo que cambiar. Mire, así en general, a la generación de promedio de adultos de hoy, qué sé yo, le digo de 30 para arriba, entre 30 y 50, por decir un número nada más, por decir adulto en ejecución totalmente. Mire así, y a veces no le da gana de decir, ¿y estos quién los hizo? ¿Quién los creó? ¿De dónde salieron? ¿Quién los formó? Y si hay alguna situación en su vida que refleje falta de carácter, temperamento, firmeza, determinación, empuje y tantas otras cosas que necesitamos para vivir, hay algo que hay que corregir, que hubo que haber trabajado. La esencia se muestra por medio de la acción. Y Dios mismo, en Dios mismo, esto es un principio espiritual. Dios mismo actúa de esa manera. Él mismo se muestra por medio de la acción. Esto es algo parecido a algo que hablé hace un tiempo atrás y que me parece, y sí, que está escrito en Fracasados, respecto de las señales. ¿Cuántas veces le he dicho, no pidas señales? No, que le tengo que preguntar al Señor, que el Señor me muestre, que el Señor haga, que el Señor diga, que el Señor alinee los planetas, tanto que están hablando de los planetas alineados, que el Señor ponga una vaca verde en la puerta de mi casa para saber si tengo que ir a trabajar. No, son capaces de hacer eso. Señor, si tengo que ir a trabajar, que aparezca una vaca verde en la puerta de mi casa. Son capaces. No apareció la vaca, no tengo que ir a trabajar, pastor, no. No, porque Dios no te va a dar señales de lo que Dios ya te manda a hacer. ¿Para qué? Si Dios te dice, hace, no te tiene que dar Dios una señal de confirmación de lo que Dios te manda a hacer. Si Dios te manda a hablarle a la gente acerca de su amor, del plan de salvación, de que se puede vivir de otra manera, de que hay una alternativa distinta, no te va a tener que después confirmar 300 veces por 45 profetas y por 2 arcángeles. Sí, anda, ya te lo dijo. Ahora, ¿cuáles son las señales que Dios da? Porque Dios sí da señales. Enseguida me saltan, no, porque Gedeón sacó el coso afuera. Sí, es un caso, pero Dios da señales. Como le dijo Jesús a los fariseos. Esta generación pide señal, pero ninguna señal les será dada, más que la señal del profeta Jonás, que estuvo dentro del vientre 3 días y 3 noches. La señal que Dios da es el cumplimiento de la acción, para que de tal manera, por medio de la fe, vos creas lo que Dios va a hacer. Entonces, cuando lo hizo, vos lo ves hecho y decís, así, era de Dios. Pero así como hago, muy fácil, así, no sé, esa es la idea. Pero así que me voy a mandar sin saber, justamente. No me muevo por vista, me muevo por fe. La cuestión es por fe. Si yo supiera todo lo que tengo que hacer, por dónde tengo que andar, y si yo tuviera los caminos siempre listos, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué soy cristiano si tengo que tener todo permanentemente ya edificado, ya dibujado, ya alineado, ya tener el camino dibujado? ¿Para qué? La vida de cristiano es una vida de fe. La esencia se define por medio de la acción y Dios hace lo mismo. Estas 2 cosas, o 3, que me habló el Señor ayer me dio para acá, para allá, para allí, y de vuelta, arriba, para abajo. Éxodo 6:7. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Haré de ustedes mi pueblo. Los tomó, los liberó, se puso por encima, les dio el tabernáculo, puso sacerdotes. Haré de ustedes mi pueblo. Listo, punto. Ya con todo eso, haré de mi pueblo. Yo seré su Dios. Y entonces dice, así sabrán que yo soy el Señor su Dios. ¿Cómo van a saber? Antes, ay no, Señor, si no me asegurás que vos, Jacob,
Señor, si me libras, si me llevas, si me haces esto, si me haces upa, si me regalas una PlayStation, entonces yo te voy a reconocer como mi Dios. No, no Jacob. Por eso a Jacob le tuvo que partir la cadera. ¿Se da cuenta por qué? Porque el tipo quería hacer las cosas a su manera y no era la manera de Jacob, era la manera de Dios. Por eso, traca. El tipo quedó el resto de su vida arrastrando la pata y decía, no, el Señor es Dios. No, el Señor es Dios. ¿Querés que Dios te rompa una pata antes de creer? Te conviene creer antes. Y después de última vamos corrigiendo los pasos, modificando un poquito el camino. Por la acción y cumplimiento se define quién es Él, se define quién es Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 5. Cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy. Otra vez lo mismo. No antes, porque antes 9 plagas pasaron donde le mostró de todo y sin embargo ni 5 de bolilla. Cuando muestre mi poder, sabrán que yo soy. Cuando salgan de ahí, sabrán que yo soy. Y en la 10ª no les quedó duda. Y a pesar de eso, después de la 10ª, la muerte de los primogénitos, cuando sale Israel de Egipto, cuando ya van avanzando, se empiezan a ir caminando, a cruzar hacia la otra tierra, a la tierra prometida, Faraón le agarró de vuelta y dijo, no, ¿quién los dejó ir? Usted, Faraón, ¿por qué? ¿Por qué no me agarraron? Vayan a buscarlos. Estaba re loco el tipo, aún así siguió dudando de quién era Dios. Lástima que como Nabucodonosor, después tuvo que morder el polvo y terminar diciendo, sí, Él es Dios. Así como pasan estas cosas, así como la acción se demuestra, muestran quiénes somos, así lo mismo dice la Biblia respecto al creyente, a nosotros mismos. Que nosotros mostramos por nuestros actos, como decía Proverbios 10, mostramos por nuestros actos qué hay adentro, qué somos, qué creemos. Es un poquito la puesta en práctica de Santiago cuando habla de la fe y las obras, que dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa la fe sin obras es muerta? Si la fe no necesita obras, dice Pablo en Efesios. Lo que significa, lo que está diciendo es que si vos crees y si tenés fe, tenés que hacer cosas que muestren que tenés fe. No simplemente una cuestión así nominal, de palabra. No, de palabra no, de acción. Por eso el acto de bautismo, domingo 23 de febrero, recuerda si está interesado en el tema, es un testimonio público donde le decimos a la gente que en realidad si no crees mucho, hasta medio vergüenza que te da. Porque te ven que te metes en el agua, que te agarran, siempre hay un poquito de ansiedad, un poquito de miedo, a veces quedas medio pataleando, a veces que te tienen que meter a la fuerza porque querés sacar la cabeza de golpe, salís del agua todo mojado, todo enchastrado, los pelos tenés por cualquier lado, te hacen una pregunta, te hacen delante, si estás hablando delante de todos los demás, es una situación un poquito incómoda en eso, es una situación que genera un poquito de ansiedad, que puede ser un poco humillante físicamente. Por eso, es un testimonio público donde yo le digo a la gente esa decisión, le hablo de esa decisión que yo ya tomé en el corazón. ¿Qué cosa? Yo le digo a los demás, yo decidí creer en Cristo, yo decidí seguirlo a Él y nada más que a Él. No me importa nada de lo demás, yo decidí seguirlo a Él. Por lo tanto, muero en el agua y resucito a la vida cristiana. Por nuestros actos se define quiénes somos. Dice Mateo 19:14, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Por qué Jesús nos pone delante de aquellos que van a alcanzar el reino de los cielos y nos pone como ejemplo a los niños? Cuando uno mira a los niños, la verdad que no piensa que sean ejemplo. Es más, cuando uno va teniendo hijos, sí van creciendo, sí se van corrigiendo, sí van madurando, sí van aprendiendo. Yo le decía a alguien también, la etapa de crianza de los hijos, y es un tema. Los primeros años de vida es muy cansador. Tienes que vivir permanentemente encima de ellos, estás formando, estás cuidando, todo, estás haciendo todo. O sea, te absorben parte de la vida. Y está bien que así sea, porque para eso tenés los hijos, si no, no los tengas y listo. Después van creciendo y en ese proceso de, ya que tanto hablamos de transformación, de metamorfosis, esas dulces palomitas se convierten en adolescentes. Y ahí se empiezan a nacer las púas, las escamas de los monstruitos pequeños que tenían escondidos. Y cuando florecen los monstruitos,
Entonces ya pasaste la etapa de estar siempre encima y ahora pasaste de golpe vos. Hasta ayer eras Dios. Ahora sos el secretario de Satanás. Hasta ayer eras el árbol, el libro gordo de Petete y el árbol de la sabiduría. Ahora sos la vieja de la vuelta que no sabe, no entiende de un burro, no ve de un burro, así. Eso pasa con el adolescente. También es necesario. Es parte de su proceso de encontrarse consigo mismo, de formar su personalidad, de desprenderse de los ídolos naturales que tuvo, de empezar a crearse. Pero bueno, el tema es que más cuando tenés 5 en distintas edades que van pasando las edades y vos seguís siendo el mismo, ¿no, pastora? ¿No, hija? Pues vos también sos parte, mi amor, por eso te digo. Entonces vos seguís siendo siempre el mismo, que estás en ese proceso, en toda esa vuelta, pero cuando pasa todo eso, si sobrevivís, te llenás de orgullo cuando los ves. Se te cae la baba. Te pones derechito así cuando los ves pasar, hablar, moverse. Cuando ves, en mi caso, cuando veo a mis hijos sirviendo, ministrando, a Nadia cantando o ministrando, o fluir proféticamente, o a Nara o a Ailén bailando, danzando, o tocando o cantando, digo, no es que sea mi hija. Pero hubo un proceso de por medio. Entonces, ¿qué tenés para imitar? Sin embargo, Jesús dice que el reino de los cielos es para aquellos que son como los niños. Entonces, digo, ¿cómo son los niños? Y tranquilo que ya voy a terminar en un ratito. Les voy a contar esto nomás. Tengo 7 puntos sobre qué son los niños. No voy a hablar de los 7 puntos, por eso digo tranquilo. Les cuento que tengo 7 puntos. Voy a hablar del último. Los otros 6 irán viniendo en las siguientes reuniones, Dios mediante. Pero se los leo para que sepa, pero me voy a quedar con el último. Los niños son puros, son honestos, son buenos por naturaleza. Son o deberían ser obedientes. Son generosos, buscan aprender. Viste que están siempre ahí, así. Yo me acuerdo, tengo acá todavía el ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso es hermoso. ¿Por qué está así? No es insoportable, aparte que es un poco insoportable, pero no es porque es insoportable, porque tiene una computadora en su cabeza que necesita llenarse de información, de cosas que no sabe de la vida, que están pasando por al lado y quiere saber de qué se trata. Tenés en tus manos el poder de formar a una persona, te das cuenta de programar a un ser humano. Lo que vos hagas en ese momento, ¿y por qué? Va a definir quién va a ser y cómo te va a tratar en los próximos 20 años. Así que no seas nabo, fíjate en el tiempo y la dedicación que le llevas. Me encanta ver a mi nieto, ahora ya no. O casi, no, tranquilo que no dije que no me encanta. Sí, me encanta ver a mi nieto. Creo que ya medio está dejando, pero hasta hace un tiempito, donde bicho que veía por ahí, el tipo se le metía encima y lo analizaba, lo agarraba, lo seguía, lo levantaba, lo ponía, a ver cómo es que esa cosa se movía. Hasta ahora nunca se quiso comer ninguno, creo. Pero lo que cucaracha, grillo, gusano, lombriz, lo que fuera, ¡pum! Ahí tirado, a ver, ¿y este ser de qué se trata? Hambre de aprender. Y el último punto, esto irá para otro día, dice, los niños están alegres y gozosos. Cuando uno ve a un chico que está triste, es porque algo le pasa. Puede tener una enfermedad, puede estar mal, sentirse mal, lo pueden haber retado por algo, puede haber perdido un muñeco, un juguete, puede haber tenido, no sé, que lo maltrataron, qué sé yo. No quiero entrar a situaciones que son mucho más complicadas, que lamentablemente también existen, pero que no son la norma, sino son cosas que se deben evitar. Por eso tenga a los hijos en la iglesia, que sean formados dentro del ambiente, los principios y los valores cristianos. Pero por naturaleza, un niño es gozoso, es alegre. Se ríe. Primero no sabe de qué se ríe, pero se ríe. Cuando ves esos videos de los bebés que se ríen porque sí, son así. Se ríen y hay un punto donde se ríen de su propia risa. Ahora, empiezan a crecer y siempre son alegres y gozosos. Usted escucha los gritos, escucha las corridas, son niños. ¿Qué pretende? ¿Qué quiere tener? ¿Adultos amargados en cuerpos chiquititos? Son niños.
También es cierto, necesitan formación, necesitan ser educados, necesitan entender los momentos, procesos de aprendizaje que queda a cargo de los padres, pero son niños. Los niños son alegres, los niños son gozosos. La alegría y el gozo son esenciales en la vida cristiana. Cuando el cristiano no tiene una vida alegre y gozosa es porque no entendió el cristianismo. Cuando el cristiano no se mueve o no vive una vida de gozo y de alegría es porque quedó atado en su vieja vida. Es porque todavía está cargando con sus miserias de antes o está viviendo sus miserias de antes. Lo que me lleva a otro capítulo a decir, volvé para atrás, nuevamente decidí por Cristo. No por seguir una vida de problema, de conflicto, de muerte, de miseria, de pecado, de lo que sea. Porque son cosas que empiezan a aparecer cuando vos te volvés para atrás y volvés a algunas costumbres de antes, empezás a hacer algunas cosas de antes que todos hemos hecho en algún momento en nuestra vida. O sea, es que reconocerlas, por eso examine lo que hace, cómo se mueve, cómo se comporta. Yo le llamo a eso termostato espiritual, cuando empieza a ver en su vida que empiezan a aparecer sensaciones, palabras, actitudes, pensamientos que deberían haber ya desaparecido, que eran de la vieja vida. Esa es una señal de que te corriste del camino, te desviaste, te separaste del Señor, dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia, estás simplemente llevando una rutina o una religión. Cuando eso te pase, no vas a ningún lado, porque muchos que están en las iglesias no son cristianos. Cristiano significa seguidor de Cristo. Muchos que están en las iglesias solamente son personas que tienen una costumbre, rituales evangélicos, que no le va a llevar ni a la transformación ni a la bendición, y mucho menos a la salvación, aunque no sé quién para definirlo, eso lo dice el Señor. El cristiano debe ser gozoso. El gozo es una señal de la presencia de Dios en nuestra vida. Dice Romanos 14:17, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. La alegría y el gozo es una señal de la transformación, así como es una señal de la presencia de Dios con vos. Un versículo que compartí hace la semana pasada, si no me equivoco, Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, si estás con Él, plenitud de gozo. Tenés que estar gozoso, tenés que estar alegre. Y si no, no estás con Él. O sea, no está la señal, entonces no está Él. El gozo es un testimonio para los demás de una vida transformada. El testimonio silencioso. Por eso Pablo le decía, regocíjense, estén alegres. Así como recuerdo en la iglesia de antes, cuando nosotros nos convertimos, te decían, te prohibían estar mal. Si tenés un problema, nadie lo puede saber. Si encima sos ministro, con nadie podés hablar si tenés un problema. Tenés que decir que estás bien y tenés que mostrar que estás bien. Entonces vos veías muñequito de torta. ¿Cómo estás? Bien. Pero, no, bien. Mi primera experiencia en ese sentido fue, no era creyente, mi primera experiencia yo sin ser creyente fue en un velorio de una familia creyente. Y estaban todos de farra, llorando a escondidas. Porque puede estar de farra. O sea, a ver, hace poco tuvimos un velorio, un funeral, donde estuvimos cantando en el sepelio. Y hasta haciendo chistes entre los que cantaban y haciendo coritos, haciendo contracantos con los que estábamos ahí. Y todo el mundo feliz, salimos felices de haber celebrado la vida de una persona que sirvió al Señor durante muchísimos años. Pero una cosa es ese gozo real y otra cosa es disimular. No, se tiene que ver, tenés que mostrarlo. El gozo es un mandato de Dios. Dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre gozosos. Así que no es una emoción. Una emoción puede ser la pasión, una emoción puede ser la risa, una emoción puede ser una carcajada por algo que pasó, porque te causó gracia. Pero el gozo no es una emoción. El gozo es una decisión, una obediencia voluntaria
a algo que Dios te mandó a hacer o algo que Dios hace en tu vida. Es la consecuencia de tenerlo a Él en tu interior. Es la consecuencia de estar con Él. El gozo es un mandato. El gozo es una señal de madurez espiritual. Dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y el gozo, esta porque la cantamos siempre, me quedo con este último final. El gozo nos ayuda a superar las pruebas. Hermanos míos, tengan por sumo gozo. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tengas cuando andes por... Uno solo. Porque de allí saldré victorioso, mi lamento. Mira, se prendió el corito. No es solamente un cántico, no es solamente una costumbre, no es solamente un ritual, no es solamente el momento en que nos movemos un poquito, apagan las luces y ponen las de colores. No. Es un síntoma que acompaña el crecimiento espiritual y nos lleva a tener crecimiento espiritual. El gozo es madurez espiritual. No es una sensación tonta, no es un acto inocente, no es el hecho de la negación, no es pasar por encima que no te importen las cosas, no es vivir de fiesta porque total los demás que se arreglen, yo no tengo nada que ver. Es madurez espiritual que te hace ver las situaciones que vos vivís desde la posición de Cristo y no desde tu posición de dolor o de miseria. Que si estás viviendo una posición de dolor o de miseria, es porque, repito, estás volviendo a las costumbres del pasado. La acción define la esencia. Lo que vos hacés, lo que decís, cómo te movés, muestra quién sos. La manera en que hablás, la manera en que te relacionás, la forma en que actúas ante las situaciones, ante las circunstancias, ante los problemas, dicen qué es lo que hay en tu vida, qué aprendiste, qué viviste, de qué te llenaste, de qué te formaste. Pero el gozo es una señal de una vida transformada. Póngase en pie, que terminamos. Tomamos unos instantes. Un instante para reflexionar. Dije hace un rato que es bueno ver lo que hago para saber quién soy. Es bueno ver mis acciones, mis actitudes, mis reacciones, para saber si tengo algo que corregir. Es más o menos como lo que en diciembre, que tanto me habló el Señor sobre eso, sobre Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies, para ver si tus caminos son rectos, si te llevan al lugar que tenés que llevar, o al lugar a donde Dios te quiere llevar, o al cumplimiento del propósito que Dios tiene para vos, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Entonces, en ese balance de cosas, en ese equilibrio de situaciones, pregunto en general, porque la relación del cristiano con el gozo es una relación casi patológica. Te amo, te odio, te tengo, te echo, te necesito, te rechazo. Entonces, a veces tenemos la tendencia de estar más ante el problema, la crisis, la angustia, la necesidad, lo que me falta, lo que no recibo, lo que no se cumple, la respuesta que no viene, la palabra que no llega, lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me hizo el de más allá, el que no me saludó, el que me miró mal, qué estará pasando, qué estará haciendo, qué estará pensando de mí. Le prestamos más atención, le hacemos más caso a todo eso que al hecho sencillo de entender: en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso si en tu interior, si en tu vida tenés una inclinación, medio como Elías, ¿viste? Esa capacidad innata de ver el problema en medio de la bendición, cuando en realidad tendrías que aprender a ver la bendición en medio del problema. Lo piola es eso. El Señor dijo a Jeremías, en Jeremías dice que va a entresacar lo precioso de entre lo vil. Y vil es algo turbio, ¿ok? Lo precioso. Y a veces lo que hacemos es buscar lo vil entre lo precioso. Pero no es una actitud que honra a Dios, sino que la actitud que honra a Dios es la de, otra vez, Santiago 1:2. En medio de las pruebas, reconocer que hay gozo. Por eso digo, un momento para reflexión.
para ver qué es lo que está teniendo más peso en mi interior, a qué le estoy prestando más atención, qué es lo que está ocupando más lugar en mi cabeza. Y entiendo que hay necesidades, entiendo que a veces hay temores, que hay responsabilidades y cuentas para pagar. Aún en eso, a ver, ¿para qué sos cristiano? Si vas a creer que solamente sobre tus hombros está la responsabilidad y la manera de salir adelante. ¿Para qué sos cristiano? Si no sos capaz de creer que confiando en el Señor podés salir victorioso. ¿Para qué sos cristiano? Si pensás, si crees que Dios necesita tal vez que se cumplan determinadas situaciones para Él hacer lo que Él quiera hacer con tu vida, entonces si estás pasando por ese lugar, que tomemos la decisión de que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y que en su presencia haya para nosotros plenitud de gozo. Cierra sus ojos un instante nada más, un momento adorando en su presencia, dándole a Él este instante, un momento de reflexión personal, de pensamiento individual, para llevar a un tiempo de relación con Él, para estar cara a cara, corazón a corazón con el Señor, para poder empezar en este año que ya empezó, en los meses que restan por delante. Estamos casi ya pisando febrero, para tomar la bandera de Cristo, para llevar por delante la lanza para abrir caminos, para mostrarles a los demás una vida transformada, una vida distinta, para poder decir con autoridad, se puede vivir de otra manera. Por lo tanto, que vea esa manera distinta de la que se puede vivir y que vea en mí una vida de gozo, una vida de paz, una vida de alcance, una vida de cumplimiento, una vida que se mueve delante de la presencia del Señor, una vida alegre, una vida que contagia, que hasta le da envidia a los demás. Te adoramos, Señor. Entregamos este momento, Dios bendito. Te entregamos nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras dudas, nuestras luchas, nuestros temores. Venimos ante vos, Señor, en el nombre de Jesús a declarar que sos el que está por encima, el que abre caminos, el que guía nuestros pasos, el que también pelea por nosotros en medio de nuestras batallas y de nuestra necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, venimos en esta hora a tu presencia, a buscar de vos, Señor, el aliento de lo alto, la fuerza de vida, a buscar de tu presencia, Señor, la mano que nos levanta, esas cuerdas de amor que nos sostienen, Señor, nos atan a tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, ahora yo quiero echar fuera todo aquello que no me conecta con tu bendición, sacar de mi vida todo aquello que me quita, Señor, el gozo, cortar los lazos con aquellas situaciones que me ponen triste, me ponen amargo, que me traen dolor, angustia, pesar. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero tener un momento en tu presencia.